Buenas tardes, mi nombre es Wagner Useche, soy integrante del primer grupo y hoy vamos a hablar sobre la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? La membrana celular o membrana plasmática es una bicapa lipídica que se encarga de unir las células. Sus funciones: tiene una barrera semipermeable, es protectora, ayuda al fraccionamiento de las subcélulas, regula el transporte desde y hacia la célula, es receptora y permite el reconocimiento celular. Componentes: tiene un lípido de 40%, tiene proteínas de un 50% y tiene glúcidos de un 10%. Los lípidos son moléculas antipáticas, tienen membrana semipermeable, están en bicapas, tiene un extremo hidrofílico que tiene cierta afinidad con el agua y tiene un extremo hidrofóbico que repele el agua. Tiene bicapas fluidas que los lípidos difunden lateralmente, estos giran y vuelven a difundir transversalmente. Los lípidos de la membrana: los más abundantes son fosfolípidos y los estingolípidos que se encuentran en toda la célula. Le siguen los glucolípidos como esteroides y sobre todo el colesterol. Proteínas según lo que corresponden, que vendrían siendo transportadoras, receptoras, conectoras y enzimáticas. Bueno, hablando de la clasificación según la disposición de la membrana, están las proteínas integrales. Estas proteínas están constituidas por dos extremos hidrófilos que están separados por una parte intermedia hidrófoba, atravesando el centro hidrofóbico de la bicapa lípida. En sus funciones están ser receptores que se unen a las sustancias específicas en la superficie de la membrana y en ser agentes transmisores de electrones durante los procesos de fotosíntesis y respiración. Están las proteínas periféricas. Este tipo de proteínas no se extienden a lo ancho de la bicapa, sino que están unidas a la superficie inferior o exterior de la misma y se atraen o se liberan en la membrana. En sus funciones está ser un soporte y funcionan como ancla de las proteínas integrales. Hablando de otras proteínas, están las proteínas de transporte. Sirven como reguladoras del flujo de las moléculas solubles en el agua mediante la membrana plasmática. Están las proteínas portadoras. Estas proteínas presentan sitios de unión. Estos sitios de unión tienen un gran parecido a los sitios activos de las enzimas, los cuales funcionan como anclas en las moléculas específicas en uno de los costados de la membrana. Están las proteínas receptores. Este tipo de proteínas están localizadas sobre la membrana, el cual permite que reconozca y se adhiera a las moléculas específicas. Y están las proteínas de reconocimiento. Se destaca el sitio de la membrana plasmática y reconoce la célula como correspondencia de una especie en particular. Hablando de los carbohidratos, incluyen monosacáridos, también conocidos como azúcares simples, incluyen polisacáridos que se conocen como moléculas de grandes cadenas y están constituidos por algunas unidades de azúcar. Funcionan como almacenes de energía química y materiales de construcción fuertes, duros o estables de estructuras biológicas. Movimientos de la membrana celular. Está la difusión simple, que se trata de las moléculas pequeñas de soluto no polares, o sea sin carga, que atraviesan directamente la membrana a favor de su gradiente de concentración. Está también la difusión facilitada, que depende del gradiente de concentración de las sustancias de ambos lados de la membrana. Depende del número de proteínas transportadoras existentes en la membrana y depende de qué tan rápido las proteínas hagan su trabajo. El transporte activo es que por ese medio algunas moléculas atraviesan la membrana celular contra su gradiente de concentración, es decir, desde una baja concentración a una alta concentración con constante gasto de energía. En el transporte pasivo,
es el movimiento de sustancias bioquímicas, átomos o moléculas a través de la membrana sin necesidad de una carga de energía. Depende de la permeabilidad de la membrana de la célula, lo cual depende de los lípidos y las proteínas. Bueno, la endocitosis es un mecanismo de mucha clave porque las células introducen moléculas muy grandes y las partículas extracelulares incluso algunas son muy pequeñas, entonces englobándolas en una invaginación de la membrana citoplasmática, formando su vesícula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse en el citosol. La exocitosis, pues esto es un proceso donde dura mucho y pues es demasiado que consume energía, donde en el cual dirige su célula en el contenido de sus vesículas hacia el espacio extracelular. Pues durante el proceso del aparato de Golgi, ellos desempeñan una función muy clave, puesto que los materiales destinados a la exocitosis son elaborados y empaquetados, entonces ellos, mediante eso, las vesículas cuando se encuentran improvistas de un neurotransmisor, se acumulan constituyendo una contingente de reservas, en donde pues permanecen inmóviles hasta que la señal de la aproximación de la membrana plasmática la activa para formar un contingente de vesículas listas para difundirse en el medio exterior celular. Y la transitosis, pues ese es un proceso que nos permite el paso de las macromoléculas desde el espacio extracelular a otro, es decir, desde su dominio de membrana a otro mediante la formación de las vesículas. Estas vesículas pues se llevan una carga determinada en su interior, así como transportan proteínas de la membrana con ellas. Entonces la transitosis implica una combinación entre los dos procesos que son endocitosis y exocitosis. El transporte de la macromolécula nos permite preservar la polaridad funcional de la célula y también es un mecanismo de reutilización de receptores específicos de la membrana plasmática. Bueno, a continuación culminaré con la exposición de la membrana celular mostrándole la maqueta de esta. Bueno, primero diré qué es la membrana celular. Bueno, esta es una estructura formada principalmente por lípidos y proteínas que reciben la célula. Bueno, esta se basa en varias partes. La primera es la glicoproteína. Sirve para reconocimiento celular cuando estas se presentan en las superficies de las membranas. La bicapa de los fosfolípidos. Esta consiste en ácidos grasos y alcohol. El filamento del citoesqueleto. Este consiste en tres tipos de proteínas, como lo son las microtubulares, microfilamentos y los filamentos intermedios. Después sigue la proteína de canal. La proteína de canal esta es para atraviesan sustancias que van hacia la célula. La proteína periférica, esta actúa como poros para que las sustancias pasen a través de ella. Bueno, seguimos. La proteína globular, esta actúa como un catalizador de reacciones orgánicas. La cadena de carbohidratos lleva a un destino las proteínas. El colesterol es un lípido que contribuye al mantenimiento del fluido de la membrana. Y por último, el glicolípido o los glicolípidos que actúan en el reconocimiento celular y sirven como un receptor antigénico. Ya bueno, como lo pueden ver, acá se encuentra la maqueta y gracias por su atención prestada a esta exposición.